la grabación, el video, sí se dejó bajar. Yo les mandé el enlace por correo, a su correo. ¿Sí lo recibieron? ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Es un Ok, video por YouTube. sí. Es que hay veces que no se deja bajar, no sé por qué. Dice que es mucho tiempo o en fin, pero la semana pasada estuvimos el mismo tiempo, hora y media. Eh, Recuerden por favor que hoy es la quinta tutoría, la próxima semana es la sexta y hacemos otro ejercicio escrito parecido al que hicimos en la tercera tutoría, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, señor. Bueno, vamos a revisar rápidamente los artículos que yo les indiqué la semana pasada, que revisaran para que adelantáramos un poquito en esta semana y ustedes tuvieran mayores elementos y además que les iba a orientar para llenar el cuadrito que les mostré al principio. De pronto Fernando no lo vio porque ya lo había quitado, pero Ingrid sí lo vio porque fue la primera en llegar. Recordemos el artículo 110. ¿Tienen allí abierto el código, por favor? Sí, señor, aquí estoy buscando. 110. Artículo 110. Requisito para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará el nombre y domicilio. Ese fue el que vimos en la clase pasada, ¿cierto, Sí, profe? correcto. Entonces, es para que recordemos, por favor, que este artículo 110, pues son los estatutos de la sociedad comercial. ¿Sí? Dice el numeral primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, es decir, de los socios. Segundo, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. Es decir, si es una comandita simple, si es una comandita por acciones, si es una colectiva, una limitada, una SAS o una SA. Bueno, el tipo de sociedad que sea. Y el nombre de la misma. Ahora vamos a ver que el nombre es lo que también en derecho se denomina razón social. La razón social legalmente debe entenderse como el nombre de la sociedad. Tercero, el domicilio de la sociedad y el de las sucursales si las tiene. Número 4, el objeto social, es decir, a qué se va a dedicar la sociedad, qué es lo que va a hacer. Número 5, el capital social. Esto tiene que ver con los aportes y dependiendo del tipo de sociedad, igualmente recibe el nombre los aportes. Eso lo vamos a verificar ahora, un poquito más adelante. Número 6, la forma de administrar, es decir, la administración, si se va a conformar una junta directiva, el gerente, los socios, si es posible, algunas sociedades no lo permiten. Bueno, en fin, todo eso se va a aclarar un poquito en cada una de las respectivas sociedades. Número 7, la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios. Hay asambleas ordinarias, hay asambleas extraordinarias, en fin. Todo eso debe constar en los estatutos. Número 8, las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales, es decir, todo lo referente a la contabilidad, al aspecto contable y la forma en que deben distribuirse los beneficios o utilidades al final de cada ejercicio social. Recuerden ustedes que cada ejercicio social es a 31 de diciembre del año calendario y en los 3 primeros meses del año calendario debe hacerse la respectiva actualización en Cámara de Comercio.
Número 9, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de las mismas. Si ustedes fueron juiciosos y revisaron esta parte, en el artículo 18 están los principios generales como causales de disolución de las sociedades comerciales, que son igual para todos. Y posteriormente, el código, cuando desarrolle cada una de los diversos tipos de sociedades, entonces va a indicar las causales específicas de disolución para cada una de ellas. Pero las del artículo 218 son generales, es decir, para todas las sociedades comerciales. Número 10, la forma de hacer la liquidación una vez que se disuelve la sociedad comercial. Número 11, cómo se resolverán las diferencias, los posibles o probables conflictos que surjan entre los socios en desarrollo del objeto social. Número 12, el nombre y domicilio de la persona o las personas que representan legalmente a la sociedad. Normalmente las sociedades comerciales, su representante legal es el gerente y eso debe quedar establecido en los estatutos. Número 13, las facultades y obligaciones del revisor fiscal. Si es necesario que haya un revisor fiscal, la ley establece para qué tipos de sociedades y también dependiendo de los activos sociales. Y número 14, los demás pactos dice que siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Recuerden ustedes que el derecho comercial es un derecho privado, es una rama del derecho privado y por ende prima el acuerdo de voluntades por ser derecho privado. Bueno, otro artículo que les indiqué a ustedes es el 122, el capital social. Háblenme a ver, por favor, con respecto al capital social. Fernando o Ingrid, cualquiera de los dos, por favor, el capital social. Ya le digo, profe. Profesor, el capital social es el aporte que se debe fijar en el momento de formar una sociedad. Son los aportes. Sí, es como, o sea, es como la cuota que se va a fijar para la creación de la sociedad. Eso es lo que yo entendí de eso, profe. Y eso debe quedar de una forma estatutaria dentro del registro y todo cuando se haga la creación de la empresa. Es correcto. ¿Y esos aportes cómo pueden ser? Esos aportes pueden ser, tengo entendido que puede ser de forma capital o, no sé, industrial o mano de obra, es que se dice. Los aportes pueden ser directamente en capital o en dinero, para que lo entiendan, o en especie. Okay. O también pueden ser los aportes en conocimientos que son los llamados socios industriales, que aportan sus conocimientos o su trabajo. Entonces podemos distinguir esas tres clases de aportes: directamente en capital, en especie o en conocimientos, que es lo que hacen los llamados socios industriales. Por ejemplo, si Ingrid y Fernando desean constituir una sociedad de comidas rápidas,
Ingrid tiene la fórmula secreta para elaborar hamburguesas y Fernando tiene el billetico, la platica. Entonces Fernando coloca la platica e Ingrid, como socio industrial, coloca su conocimiento, su fórmula, ¿sí? Y pueden constituir una sociedad comercial. Listo. Les había dicho que cuando se hacen aportes en especie hay que hacer el avalúo correspondiente. Pues se debe saber el monto dinerario al cual equivale ese aporte en especie. Por ejemplo, si yo aporto un apartamento o un vehículo a la sociedad comercial, eso tiene que ser evaluado y de acuerdo con base en ese avalúo, entonces allí se va a indicar claramente el capital que yo estoy aportando a una sociedad determinada. A ver qué otro articulito les había dicho que revisaran. Las reformas del contrato social. Reformas del contrato social. Háblenme a ver cualquiera de los dos sobre ese aspecto, las reformas al contrato social. Una vez que se ha constituido la sociedad comercial legalmente y ya ha comenzado a desarrollar su actividad, es decir, su objeto social, y desean hacer alguna modificación, pues eso es lo que se denomina las reformas al contrato social. ¿En qué consiste eso, por favor? Eso quiere decir que les toca ir a Cámara y Comercio a modificar las... no, espere, que es que no entiendo muy bien. Artículo 158. Apenas lo están leyendo, que no lo habían leído. Profe, yo este artículo casi no lo entendí. La verdad, no. Léelo, por favor, Ingrid. Dice, requisitos para la reforma del contrato de sociedad. Toda reforma del contrato de sociedad comercial deberá reducirse a escritura pública que se registre como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma. Sin los requisitos anteriores, la reforma no producirá efecto alguno respecto de terceros. Las reformas tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a los estatutos. A ver, Ingrid, ¿y qué no entienden? ¿En qué no entiendes? Ese artículo es bastante claro. Pues que usted acaba de decir que son reformas que se le hacen al contrato, entonces es como volverlo a hacer. Sí, una reforma será volver a hacer. O sea, es como volver a hacer el contrato y volverlo a registrar en Cámara y Comercio. Pues está dando parte de la respuesta, pero pero lo que dijiste inicialmente, que una reforma es volverlo a hacer, no. Cuando tú vas a reformar tu casa, ¿qué es lo que le haces? O tu apartamento. Pues hacerle mejor. ¿La vuelves a hacer o qué? No. Ah, bueno, pues entonces. Es como mejorar el contrato, mejorar o adicionarle a más, ¿cómo es que se dice? Bueno, más ítem, por decirlo así, profesor. ¿Qué dice Fernando? Profe, pero pues yo creo que para hacer una reforma
ante un contrato, pues primero tienen que dar unos estatutos, ¿no? Sobre eso, y así mismo para hacer la reforma, si quiere aumentarle un estatuto más o algo para que, dependiendo después de lo que se haya pactado entre socios. O sea, pues lo que yo veo, pues, sobre ese artículo. Claro, se constituye la sociedad legalmente, de acuerdo a lo que ya hemos revisado. Y resulta que al tiempo se dice, bueno, de común acuerdo. Recuerden que aquí todo es de común acuerdo. No se pueden hacer cosas unilateralmente porque eso es ilegal. Todo es de común acuerdo. Vamos a suponer que establecieron que dicha sociedad, su duración iba a ser de 5 años. Vamos a suponer, recuerden que en los estatutos se debe indicar el término que va a durar la sociedad, ¿no? Sí, claro. 2 años, 5 años, 10 años, 20 años o indefinido. Pero hay que decirlo. Ya. Pero vamos a suponer que inicialmente constituyeron la sociedad con un término de duración de 5 años. Y cuando llevaban 4 años se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué podrían decir con respecto a eso? Que van a hacer una reforma para poder aumentar el tiempo o sea, si dieron cuenta que a los 4 años podían seguir, pues vuelven y hacen una reforma al contrato y vuelven y Ampliar el tiempo de sociedad. Ampliar el término, sí, ampliar el término. Resulta que les fue tan bien a ustedes dos en ese negocio de comidas rápidas que dijeron, hombre, Ingrid, Fernando, ¿por qué no ampliamos esta vaina, sí? ¿Por qué no ampliamos? ¿Qué tal si lo ampliamos por el doble, es decir, a 10 años o a 20 años? A ver cómo nos va. Pero resulta que la ley establece, artículo 158, que es posible realizarle una reforma al contrato inicial, al contrato original, mediante el cual se constituyó la sociedad. ¿Y cómo se hace la reforma? Allí es, Ingrid, donde podemos decir que la reforma se hace en la misma forma, siguiendo el mismo procedimiento y son los mismos requisitos como cuando se constituyó originalmente la sociedad. Entonces no es que se vuelva a hacer. O sea, ese era el pedacito que yo decía, ¿cómo así? Entonces, ya, listo, se hace la reforma, se hace la reforma al contrato, pero entonces, como usted ahí acaba de explicar, el artículo lo dice, se vuelve a seguir el paso a paso como inicialmente se hizo. Sí, señora, se debe hacer por escritura pública. Si constituiste la sociedad por escritura pública, entonces debes hacer una nueva escritura pública, donde digas específicamente que vas a reformar o que de común acuerdo van a reformar el tiempo de duración de la sociedad. Y listo. Ok. Profe, para terminarlo también sería igual o qué? Para terminarlo, recuerda que ya es disolución y liquidación. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste inicialmente para constituir la sociedad? Escritura pública. Y esa escritura pública, entonces, la registras en la Cámara de Comercio. Y haces el trámite ante la DIAN, etcétera, etcétera, si es necesario, si es pertinente. Entonces, es seguir el mismo procedimiento, informando mediante esa escritura pública de reforma que hubo un cambio. Lo mismo que, por ejemplo, cuando se cambia de gerente, igualmente se debe seguir ese procedimiento, porque eso es, en el fondo, es un cambio también, una modificación. ¿Un gerente tiene su periodo, sí o no, profe? ¿O eso es indefinido? Los estatutos, mi amigo Fernando, lo dicen todo. Los estatutos, ¿sí? Los estatutos. Recuerden ustedes lo que decíamos por ahí en una tutoría anterior, que el registro de las sociedades comerciales en la Cámara de Comercio es público,
Es decir, cualquier persona puede solicitar un registro en la Cámara de Comercio de cualquier sociedad comercial de Colombia. Entonces, profe, cuando yo hago, por ejemplo, la destitución de un gerente y el gerente es socio de la empresa, necesariamente tiene que también uno informar eso ante Cámara de Comercio y todo eso, que pues imagínate si es socio y lo destituyen, eso inclusive puede dar hasta pie para la disolución y liquidación de la sociedad, porque es un socio. ¿Sí? yo pensé que era solamente como era por cargo, no era por liquidación de sociedad ni nada, y no No, solamente por destitución de cargo. no. Y además, en el registro de Cámara de Comercio, legalmente cuando está al día, allí dice quién es el gerente y desde cuándo es el gerente. Ya. Por eso, por eso la actualización que se hace anualmente lleva todos esos datos, ¿sí? Si es el mismo gerente o si hubo un cambio, etcétera, etcétera. Todo tiene que figurar al día. Repito, si se quiere tener una sociedad comercial legalmente constituida. Todo tiene que Profe, estar al día. Dime. profe, o sea que si se cambia de gerente, por ejemplo, ya que a mañana, por decir, en la empresa, o sea que eso toca que de igual manera ir a Cámara y Comercio y volver a pedir otra vez el nuevo registro y toda la vaina con Sí, el nuevo cambio de señor. gerente. Sí, señor. Ah, yo pensé que era cada vez que se venciera el registro, que tenían No, que... señor. Si usted cambia, si hay un nuevo gerente, eso tiene que registrarlo. Eso tiene que quedar registrado. Ya, ok, profe, gracias. Bueno, muy bien. Otro puntico que debemos tener en cuenta es la del artículo 167, transformación y fusión de las sociedades comerciales. El 167 o el 172. ¿En qué creen ustedes que consiste eso? Ustedes que ya leyeron ese artículo. ¿Qué será eso de transformación y de fusión? ¿Qué será eso? Profe, pues según lo que transformación y fusión es que de pronto cuando una empresa está en disolución, uno puede, o sea, puede como aliarse con otra empresa, lo que entiendo yo de eso, ¿no? Puede como otra empresa coger esa empresa y manejarla, o sea, como unirse con la empresa que quiere salvarla, pues mejor dicho, o la que, ¿Y eso será una transformación o una fusión? Ese ejemplo que acabas de colocar. no, eso es una fusión, profe. Ah, ya, una fusión, sí, señor. Eso es muy usual en las sociedades comerciales de altos activos, que las Ajá, grandes sociedades compran a las pequeñas, sí, ¿sí? sí, señor. Y a nivel internacional hay ejemplos clarísimos. Incluso Eh, en la empresa donde yo trabajo iba a pasar eso. Cuando inició operaciones Cemento San Marco y vio que estaba acaparando parte del mercado, las grandes empresas, Argos y Holcim, hicieron o sea, se reunieron con los dueños de San Marcos y les propusieron que ellos querían comprar la empresa, precisamente por lo mismo, porque sintieron que le estaba haciendo alta competencia. ajá, sí. Entonces, se me escapó el nombre que les iba a indicar. Ah, ya. Las sociedades grandes con altos activos absorben, ¿sí? A sociedades pequeñas. Y pues finalmente pues se fusionan, las fusionan. Y normalmente pues una sociedad con goodwill, al fusionarse con otra, pues entonces la que tiene el goodwill pues sigue conservando su nombre, porque Más que todo como, puede ser una marca de gran recordación, ¿sí? Puede ser una marca de gran recordación. ¿Qué ibas a decir, Fernando? sí, no le iba a decir eso, pero lo que usted está diciendo que muchas veces lo hacen eso es por marca, no por, y también porque, bueno, pues uno lo ve
como por el lado de competencia, cuando, mejor dicho, como para no generar una competencia desleal, porque las empresas grandes obviamente pues pueden reducir sus precios y empresas más pequeñas que son una operación más pequeña pueden fracasar precisamente por eso, porque no tienen la capacidad de, por ejemplo, sostener una competencia ante una empresa más grande. Entonces, precisamente por eso hacen ese tipo de fusiones. Ok. El artículo 167. La otra figura es la transformación. Como todavía no hemos entrado a estudiar en particular los diversos tipos societarios, entonces lo que yo les puedo indicar es que legalmente una sociedad se puede transformar en otro tipo de sociedad. Me explico. Una sociedad colectiva podría transformarse en una limitada. Lógicamente que esa transformación implica o lleva implícito los cambios de estatutos y todo, y el adecuarse a los requisitos legales. Eso sería una especie de modificación de los estatutos y por ende una reforma del contrato social en el fondo, ¿no? Llevaría implícita una transformación societaria. O una sociedad anónima, por ejemplo, que se convierte en una SAS. Podría ser. No es usual porque la sociedad anónima tiene un mínimo de asociados y el número es ilimitado. No es usual que se transformen de una SA, de una anónima a una SAS, es decir, a una simplificada por acciones, pero podría ser. El artículo 167 dice, una sociedad podrá, antes de su disolución, adoptar cualquiera otra de las formas de la sociedad comercial reguladas en este código mediante una reforma del contrato social, lo que les acabé de indicar. La transformación no producirá solución de continuidad en la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni en sus actividades, ni en su patrimonio, porque lo que pasa es que surge una nueva sociedad. Entonces no es sinónimo de continuidad. Y el artículo 172 dice que habrá fusión, lo que comentábamos inicialmente, cuando una o más sociedades se disuelvan sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión. Bueno. El artículo 203 nos habla de la revisoría fiscal. Dice sociedades obligadas a tener revisor fiscal. Deberán tener revisor fiscal primero las sociedades por acciones. En todo esto que nosotros hemos nombrado, yo les he dado el nombre de 3 sociedades por acciones. ¿Lo pueden recordar ustedes ya? ¿Me las pueden nombrar? ¿Cuáles son esas 3 sociedades que hemos nombrado? Sociedad anónima, limitada. Maldita por acciones. No. Sí. SAS, limitada, SA. La limitada no.
No, limitada no, espera, digo yo cuál es. Se nombró otra. Ah, la colectiva. No. No, usted nombró la anónima, la SAS y no me acuerdo la otra. Y la comandita por acciones. La comandita, sí. Esas tres son sociedades por acciones, ¿sí? Y también reciben el nombre de sociedades de capital, porque lo que interesa es el billullo, el billete, ¿sí? Sí, señor. Sociedades de capital reciben ese nombre. 2, las sucursales de compañías extranjeras. Y 3, las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponde a todos los socios. Cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital. Especialmente las comanditas. En las comanditas no administran la sociedad todos los socios. Eso lo vamos a ver. Pero en la ley 43 del año 90, hablando sobre el revisor fiscal, dice en el artículo 13, parágrafo segundo, será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5,000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3,000 salarios mínimos. Entonces ya es por monto de activos brutos, cualquiera que sea la sociedad. Recuerden ustedes que el Código de Comercio es un decreto del año 1971 y con base en los principios de interpretación de la ley y de aplicación de la ley posterior prima sobre la ley anterior. Esta ley 43, ya te doy el uso de la palabra, Fer. Esta ley 43 del año 90 es posterior al artículo 203 del Código de Comercio, es decir, que prima sobre lo que dice el Código de Comercio. ¿Qué significa eso? Que hoy en día necesitan revisor fiscal todas las sociedades comerciales que hayan obtenido o tengan estos activos que acabé de indicar al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Dime, Fernando. No, profe, ya me contestó lo que le iba a preguntar. Yo ya con lo que acaba de decir ya me contestó lo que le iba a preguntar. Ok, listo. Profe, pero entonces necesariamente tiene que haber eso o siempre y cuando los socios no sean los administradores de la sociedad. No, siempre y cuando se declaren contablemente esos activos. Ya, ¿Sí? ya, ok. Ahora, otra cosa también, si tienen menos activos, pero los socios deciden, toman la decisión que haya revisor fiscal, pues entonces lo hay, porque recuerden aquí, acuerdo de voluntades, es como en el matrimonio. Ingrid se puede casar con un hombre, X señor, y entonces los demás dicen, uy, pero ¿qué le vio Ingrid a ese señor tan feo? Miren, qué tal cosa. Ah, bueno, a ella le gusta, ¿sí? A ella le gusta que le dio el sí. Acuerdo de voluntades. O usted, Fernando, se puede casar, o yo no sé, pues los demás pueden decir, uy, Fernando, ¿qué le vio a esa muchacha o a esa señora si tal cosa? Ah, pero acuerdo de voluntades. ¿Sí?
Siempre pongo de ejemplo para ese acuerdo de voluntades el matrimonio, porque yo creo que actualmente nadie se casa obligado. Se casa es porque quiere. En Sí, la es verdad. época de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, hacían casar obligada a la gente, ¿sí? La hacían casar obligada y la llevaban con el revólver aquí en la sien, en la época de UPA, mejor dicho, y ahí no se salvaban las personas. Pero hoy en día eso no es así. Acuerdo de voluntades. Bueno, ahora sí vamos a revisar el artículo que les he dicho, que es el 218. Por favor, léanlo mentalmente. El 218, oiga, no aparecieron nuestras dos compañeritas. Margot y ¿quién más es que es? Margot y la otra muchacha, no sé cómo llama. Se me olvidó el nombre de la otra compañerita, porque son 3-1. Léete ese 218, Fernando. Listo, profe. Dice que la sociedad comercial se disolverá. Uno, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato. Si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. ¿Es claro, sí o Segundo, no? sí, claro, profe, eso era lo que estamos hablando ahorita, que si no se extiende el contrato por X o Y motivo, pues ahí ya queda, ya se disolverá la sociedad comercial. Ajá. Dice el otro que por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. Profe, ese no me queda claro. A ver, Ingrid, ¿cómo lo entiendes tú? Ese numeral. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa Por la, o cosas. por la imposibilidad de desarrollar, pues que entiendo, pues que no son capaces de sostener la empresa. ¿Será? Entiendo algo así. Y aparte de eso, y profe, qué pena, disculpe un momentico, que es que estoy tratando de ingresar a mi esposo a una reunión de padres de familia. No he podido. Ya le contesto bien eso. Bueno. Fernando, Señor, dice por la extinción de la cosa. La cosa es el objeto social. Vamos a suponer, ¿tú trabajas en una cementera, dijiste? ¿O sí, señor, trabajaste? trabajo ahí. Ajá. ¿Cuál es la materia prima para el cemento? La caliza. Bueno, vamos a suponer que se agotó la caliza y que hay que traerla de Alaska. ¿Sí? Es una Claro, burrada, pero vamos a suponer. ¿Qué sí, piensas que puede pasar con Cementos Argos, es? San Marcos. Ah, bueno, San Marcos, eso queda en Jumbo, ¿no? Sí, señor. ¿Qué piensas tú que puede pasar? No, pues ahí se acaba la empresa porque pues, los costos ya serían demasiado altos para sostener su operación. Y fuera de eso, imagínate que hay que traer esa caliza de Alaska y no se puede traer sino por avión, Mm, porque por barco no se puede. claro. Ah, ahí te la puse más fuerte, pues. Entonces, ¿qué piensas? No, pues ahí sí, ya se acaba. O sea, ya no hay nada más que hacer porque pues ya queda por fuera del alcance de la empresa su sostenimiento.
Se extinguió la cosa. La cosa es la imposibilidad de desarrollar el objeto social. ¿Sí? Sí, señor. ¿Queda claro? Sí, señor. Clarísimo. Bueno, listo. Gracias a Dios, hombre. Ay, profe, no digas. No, mira que mi Diosito nos está iluminando para entender fácilmente. No digas así que, ay, Dios mío. No, qué pena. Es que vea, pues le quedo, profesor, me pone una reunión de padres de familia que es que a las 7 de la noche y yo, ay, ¿yo qué hago? ¿A quién le pongo cuidado? Y bueno, pero ya llegó mi esposa, él ya se fue por allá con su reunión y ya estoy aquí con mis 5 sentidos a usted. Ah, era que antes tenía solamente 3 o 2. Todos los ojos. Uy, grave. No, pero yo estaba pendiente, sino que es que la reunión es que a las 7 de la noche, ahí no puede ser. Bueno, listo. Y ya entendiste entonces ese numeral segundo, ¿no? Sí, ya le entendí. Bueno, 3, Fernando. Por reducción del número de asociados, a menos del requerido en la ley, para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda el límite máximo fijado en la misma ley. Ya, ok. Entonces, hay sociedades comerciales, lo vamos a ver, como la anónima, que exige mínimo 5 socios. Y si se reducen los socios a 3, por ejemplo, ¿qué toca aquí hacer? Acabarla. Disolver y liquidar, Disolver ¿sí? disolver eso. Disolver y liquidar. Ahí no hay de otra. 5. La 4 está derogada, es decir que fue declarada ilegal. 5. Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato. Recuerden, acuerdo de voluntades. Los socios pueden ponerse de acuerdo para disolver y liquidar la sociedad y no necesariamente tiene que establecerlo aquí en la ley comercial. Se ponen de acuerdo. ¿Qué se te ocurriría a ti, Ingrid? Por ejemplo, una causal por ahí rara, a ver, como la que yo me inventé, me salió como el mago, me quité el sombrero y saqué esa de la caliza. ¿Ah? ¿Qué tal me vieron ahí? Buena. Bueno, entonces ahora ustedes pongan a funcionar a ver qué se les ocurre por ahí. Una que se inventen por ahí, a ver. Ay, a ver. A ver. Por causales que expresa claramente se estipula en el contrato. Ajá. Pues darme cuenta que uno de los socios nos está dando en la cabeza. Bueno, podría ser, sí. Claro, porque puede ser que él esté en el momento de que sea, pues, no sé, que esté haciendo las cosas tan bien que ya llega un punto en que uno se da cuenta, bueno, porque no nos está dando, no nos está, ¿cómo se dice? No vemos los resultados que queremos y supuestamente se está produciendo todo muy bien, pero no da el resultado. Entonces, ya. Entonces, por uno solito chuparían todos, como claro, se dice coloquialmente. Pues sí, porque pues así, si no nos damos cuenta, no, pues vamos a disolver esto porque nada que hacer. Ya entra la desconfianza, ya entra, o sea, ya empiezan muchos factores a reinar en esa sociedad. Uy, qué fuerte esa causal, Ingrid, pero bueno, vale. Sí, profe, porque listo. Yo me doy cuenta que un socio me está como queriendo robar, por decirlo así, porque se dice así, no, pues nada que hacer, no, ya no más, no voy más. Hasta de demanda. 7. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes. Allí ya entra a mediar una decisión judicial. Y 8, por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regula este código. Este numeral 8 se refiere
porque cada una de las sociedades aquí en el Código de Comercio tiene un artículo, ustedes lo van a ver ahora, que dice causales específicas de disolución y liquidación de la sociedad. ¿Mm? Bueno, entonces lo voy a dejar aquí y vamos a comenzar a trabajar en la sociedad colectiva. Por favor, abran el formato que yo les mandé. Ábranlo, por favor. Y vamos a irlo llenando y que les sirva como ejemplo. ¿Vale? Listo, profe. Voy a compartirles. Bueno, aquí ya está el formatico. Y definitivamente no llegó Margot. ¿Cómo es que se llama la otra compañerita, Ingrid? Que no nos acordamos con Fernando. ¿Carolina? Carolina, sí, Carolina. No llegó. No, Margot está en un trancón. Bueno, ok. Es que vive en Jamundí, la pobre, y ese trancón a esta hora de Cali. Uy, sí, a mí me tocó que ir el domingo como a esta hora, como a las 7 de la noche a Jamundí a llevar un familiar. Uy, pero... Es feo. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible. No quiero ni acordarme. Llegué luego hasta de mal genio acá a mi casa, a Cali. Bueno, listo. Entonces, miren el cuadrito. Vamos a revisar la sociedad colectiva, la limitada, la comandita simple, comandita por acciones, la anónima y la SAS. Esas son las que vamos a revisar, son las sociedades tradicionales. Esta última es la más nueva. Sí, esa. Es como del año, si no me falla, como del año 2008, creo, que es la ley que la creó. Bueno, esa es la más novedosa. De resto, estas otras son viejitas. Son de las originales del Código de Comercio. Entonces vamos a comenzar por la colectiva. Y los diferentes ítems o características son estos. La constitución, es decir, la creación, la razón social, que es el nombre, el número de socios que se exige, qué responsabilidad asumen los socios, cómo es el capital, es decir, los aportes que deben hacer los socios y cómo se administra la sociedad. Entonces, por favor, lean el artículo 294. Lean el artículo 294, por favor. Artículo 294. ¿Voz alta? Sí, léelo, por favor. Ok. Artículo 294, responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios. Todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Esta responsabilidad solo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, aún extrajudicialmente, que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. En todo caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores. ¿Vieron lo que ya escribí allí en el cuadro?
Solidaria, responsabilidad solidaria e ilimitadamente. Ahora viene la preguntica. ¿Qué significa eso? Responsabilidad solidaria ilimitada. Casualidad, yo también he puesto conjunto e ilimitado. ¿Qué significa eso? Yo había escrito algo por aparte. A ver, le escucho, señorita. Profe. Ay, no, se me embolató. Per, por favor, ayude. Voy. Ayude, pues. No me dejes sola. Sí, señor. Fernando, no se haga por ahí. Sí, no me No, dejes nada, sola. jamás, jamás. Y yo tenía eso escrito por acá, lo guardé en un archivo y ya no lo encuentro. Conjunto, responsabilidad de conjunto. Que, o sea, dice que las responsabilidades se toman en son las toman ellos en, como dice ahí, en conjunto y son ilimitadas. Es que eso ahí como que no sé, como que no sé cómo explicarlo. Fer, ayuda. Espérate un momentico que estoy leyendo una vaina aquí. ¿Está donde el señor Google? Sí. Está con el No. Sí, no lo pillaron, muy duro. No. No, Fer, así no se puede. Bueno, entonces vamos a dejar esa inquietud. Ahora la resolvemos. Vamos a mirar. Ahora vamos a revisar el artículo 303. Léalo, Fernando. El 303. Voy, probé. 303. ¿Cómo debe formarse? Dice artículo 303, la razón social se formará con el nombre completo o solo el apellido de alguno o algunos de los socios, seguidos de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otros análogas, si no se incluyen los nombres completos y los apellidos de todos los socios. No podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que hayan contratado con la sociedad. Sí, pero o sea, lo que dice ahí es que el nombre de la razón social, ese nombre tiene que ser el nombre completo del socio, o sea, un socio o alguno de los socios. Entonces, por eso aparecen en las empresas y o compañía o hermanos e hijos, pero nunca debe ser una razón social diferente, o sea, o a nombre de algún extraño o algo que no haga parte de la sociedad, pues. Ah. Y compañía, hermanos. Esto es que aparece es que decía en S, en C, algo así que alcancé a leer también de eso. Oh, pero esa es otra sociedad. Esa es la comandita. Ajá, sí, esa es la comandita. Hermano, otro aparece ahí, otro que dice e hijos. U otras similares. Bueno, entonces, con el nombre completo o solo el apellido de un socio, pero eso sí, seguido y compañía, hermanos e hijos u otro similar. Entonces, están viendo allí, Fernando ya lo dijo,
Dame un ejemplo de por ahí de alguna sociedad que hayas visto así. Una sociedad que haya visto así, O Ingrid también. había uno que decía es que Rodríguez Londoño, pero era una empresa de como importación de repuestos y decía que eran hermanos asociados. Ah, bueno, allí Sí. tiene. Ujú. Allí tiene, esa es una colectiva. Ajá. ¿Tú cuál has visto por ahí? Les cuento que uno de los hobbies míos cuando yo voy por allí es leer todos los avisos. Ya Todos vamos los dos. avisos, es uno de los hobbies míos, ¿no? No sé, tengo Sí, esa ya vamos dos. costumbre. Tengo esa costumbre y entonces ahí veo los nombres de las compañías, entonces digo, ah, esa es una limitada, ah, esa es una colectiva, esa es una comandita, me mantengo ejercitándome mentalmente, ¿sí? Ejercitando el cerebro. Ese es uno de mis hobbies. Entonces les recomiendo a ustedes también, claro, que no lo tomen como hobby, pero sí de pronto cuando lo vean por ahí, sepan a qué nos estamos refiriendo o qué puede ser eso. ¿Listo? Ya, profe. Listo, profe. Bueno. Uso de la palabra sucesores por muerte de socios. Ah, perdón. Voy a mirar el segundo inciso del 303. Voy a hacer un poquito de énfasis porque es importante tener en cuenta eso. No podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que hubieran contratado con la sociedad. A ver, les digo, las sociedades colectivas no son sociedades de capital. Las sociedades colectivas son sociedades, lo que la ley denomina sociedades de personas. Y las sociedades de personas, como su nombre lo dice, lo que tiene en cuenta es la persona o las personas, la calidad de las personas. Entonces, miren ustedes que una de las formas de la razón social son las palabras hermanos e hijos, etcétera. ¿Qué significa eso? Si estamos diciendo que son sociedades de personas y que lo que importa es la calidad de las personas, ¿a qué nos estamos refiriendo entonces cuando hablamos de sociedades de personas? Sociedades de personas. Pues referentes a colectivo donde dice hermanos e hijos, es que es una sociedad familiar. Ajá, muy bien. Normalmente las sociedades colectivas eran y son sociedades de familiares, de familias, es decir, de consanguíneos. ¿Sí? Profe, Dime. pregunta. Yo puedo, o sea, si yo tengo una empresa y yo soy socio, por ejemplo, de mi hermano, mi hermana, mi papá, por decir, ¿uno la puede pasar de una SAS a una colectiva? Sí, claro. ¿Qué figura tendríamos allí? ¿Una qué? Hermanos e hijos. O ¿Sí? sea, sería una colectiva. De lo que estudiamos hace un ratico, ¿qué figura estarías proponiendo en ese ejemplo? Ah, ahí tocaría hacer el cambio de Eso se llama una reforma. una reforma, Sí, es una una reforma. reforma, pero antes que reforma es una qué. Fíjate que lo dijiste muy claro, el cambio de una SAS a una colectiva. ¿Cómo se llama eso? Lo vimos hace un momento. ¿A transformar? Sí, señorita, muy Transformación. bien. Una transformación. Ujú. Una transformación. Ajá, correcto. Entonces, mis estimadas Ingrid y Fernando, estas sociedades colectivas son sociedades de personas y específicamente en nuestro medio son sociedades
de familias, es decir, de consanguíneos. Por eso es que el segundo inciso del artículo 303 dice que no se permite la inclusión de extraños. Y al decir que son extraños, eso significa que en caso de darse esa situación de incluir a un no consanguíneo, por ejemplo, tendría que ser con la respectiva autorización, el mutuo acuerdo, el común acuerdo de los socios para que ingrese un tercero, es decir, un extraño. Profe, o sea que ese sí queda claro, profe, pero yo tengo otra preguntita ahí como adicional a eso. En caso tales de que, por ejemplo, llegue a ver o que de pronto vayan bueno, en un caso así como usted dice, el del matrimonio, por decir, se separen dos personas y toda la vaina y la otra persona quiera pelear como su parte, pues como se dice vulgarmente, ellos no tendrían ningún derecho a pelear sobre una empresa que es una colectiva, ¿no? Y no tendría nada que ver o no tendría Sí, nada que ver. claro que lo podrían hacer. Lo que pasa es que al momento de que eso llegue a suceder, se corre el riesgo de la disolución y la liquidación de la empresa por las causales que ya hemos visto. ¿Sí? Se corre el riesgo porque, por ejemplo, al desaparecer un socio, podría darse la situación de que no esté el número de socios requeridos por la ley. Podría darse esa situación, o igualmente podría darse la situación de tener que aceptar a un extraño mediante la fuerza, y esa es una causal allí de ilegalidad de la sociedad comercial. ¿Listo? Ya, profe. Recuerden que todo esto de las sociedades comerciales es de mutuo acuerdo. Todo se puede pactar, todo se puede conciliar. Ya. Siempre y cuando sea legal. Entonces, no vayan a pensar ustedes que porque se pusieron de acuerdo sobre una ilegalidad, entonces que porque fue de mutuo acuerdo, entonces se puede hacer. No, señor. No, señora. Siempre y cuando lo que se establezca, lo que se acuerde sea legal, que sea fruto de la legalidad, que tenga un objeto lícito, es posible. Es posible. Yo puedo crear mi estatuto, ¿no, profe, también? Sí, claro. Sí, señor. Después de que sean legales, que nada sea ilegal, no hay ningún problema. Ya, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Vamos a mirar ahora el artículo 305. Cuando la razón social se forme con el nombre completo o el apellido de uno de los socios y éste ceda la totalidad de su interés en la sociedad, podrá seguir utilizándose la misma razón social con la palabra sucesores. Esto se presenta, por ejemplo, cuando fallece el socio que tenía el nombre de la sociedad, ¿sí? Y entonces sus hijos, es decir, sus sucesores, quisieran continuar con la sociedad. Entonces, los consanguíneos, sus hijos, sus consanguíneos directos, podrían seguir utilizando la misma razón social, pero tendrían que agregarle allí la palabra sucesores y sucesores. Eso, pues necesariamente se tendría que dar mediante una reforma de estatutos, ¿no? Para agregarle, primero que todo, para notificar la muerte del socio que le daba el nombre, que le aportaba el nombre a la sociedad, necesariamente. Al fallecer el socio, pues ya la sociedad tiene que hacer ese registro en la Cámara de Comercio. Y segundo, pues tendría que
identificar ese nuevo nombre, porque al fin y al cabo es un nuevo nombre al agregarle la palabra y sucesores. Ya. Bueno, Hombre, ahora ahí ninguno tiene ningún tipo de, o sea, ahí todos tienen, o sea, todos tienen el porcentaje es equivalente en todos los socios, o vamos a hay mirar. discrepancia. Vamos a mirar, mi querido Fer, vamos a mirarlo. Miremos el 310. Administración y representación de la sociedad. La administración de la sociedad colectiva corresponderá, mira tu respuesta, a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegarla en sus consocios o en extraños, caso en el cual los delegantes quedarán inhibidos para la gestión de los negocios sociales. Los delegados tendrán las mismas facultades conferidas a los socios administradores por la ley o por los estatutos, salvo las limitaciones que expresamente se les impongan. Es decir, que la administración de la sociedad colectiva corresponde a todos los socios. Lo que pasa es que es usual que en este tipo de sociedad, hablo de la sociedad colectiva, se nombre a un gerente. Eso es posible, nombrar a un gerente, y en este caso el gerente es un extraño, ¿no? Pero recuerden que eso habría que estipularlo en los estatutos, que los socios de común acuerdo, de mutuo acuerdo, nombrarán un gerente, un tercero, es decir, un extraño, que no es socio de la sociedad, sino que es un tercero, una persona extraña a la sociedad. Eso hay que establecerlo en los estatutos. Entonces, vamos a indicar esa característica aquí en nuestra tablita. La administración. Entonces, corresponde a todos los socios. Corresponde a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegarla en un consorcio o en un extraño. Quienes podrán delegar en un consorcio, es decir, nombrar como gerente a uno de los socios, ¿no? O en un extraño. Casi no me gusta esa palabra, un extraño, pero por extraño será, también se puede decir, me gusta más, un tercero. Un tercero también es un extraño, es decir, alguien que no tiene que ver con la sociedad. Entonces, corresponde a todos y cada uno de los socios, a todos, para utilizar los mismos términos de este artículo. Y cada uno de los socios, corresponde a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegar en un consorcio, es decir, en un compañero, en otro socio, o en un extraño. Bueno, cuando la ley comercial no dice del número de socios, entonces la jurisprudencia ha establecido que se debe interpretar que el número de socios necesariamente tiene que ser de 2 o más. 2 o más socios, ¿sí? Para constituir. Porque uno solo no puede, porque entonces no sería sociedad. Recuerden, por favor,
que este código de 1971 fue redactado, fue elaborado bajo el concepto de contrato de sociedad, ¿sí? No bajo el concepto de negocio jurídico, lo que les expliqué la semana anterior. Para aclarar esto del negocio jurídico, entonces es que surge la SAS para permitir que un socio, una sola persona, pueda constituir una sociedad, porque el negocio jurídico es eso. Entonces, el número de socios, 2 o más, sin límite. Sin límite. Igualmente, la ley comercial no dice en forma expresa que la constitución debe hacerse mediante escritura pública. Cuando la ley no lo dice, entonces obligatoriamente. Entonces, sí, debe hacerse mediante escritura pública. Ustedes pueden revisar aquí lo que hemos visto y el código, la ley comercial omitió esa partecita. Eso significa que obligatoriamente al no decirlo, entonces se debe constituir mediante escritura pública. ¿Qué nos queda faltando? El capital, que por ahí preguntaba Fernando. Vamos a mirar aquí el capital, a ver qué nos dice del capital. El artículo 299. Léalo, Fernando, el primer inciso, por favor. Dice que artículo ¿qué? 299. Sí. ¿El interés social será embargable? Ese que dice así, profe. Sí. Ya, el interés social será embargable por los acreedores personales de los socios, pero no se enajenará en subasta pública si uno o más consocios lo adquieren por el avalúo judicial del mismo, caso en el cual el juez autorizará la cesión de interés de embargo, previa consignación de su valor. Bueno, dejémoslo allí. Dejémoslo allí. Entonces miren ustedes que el artículo 299 nos habla de interés social. Interés social. Ahora vamos a ver qué es eso. Y el artículo 300. Léelo, por favor, Ingrid. Artículo 300. Prenda del interés social. El interés social podrá darse en prenda mediante instrumento público o documento privado reconocido legalmente, pero la prenda no será oponible a terceros sino a partir de su inscripción en el registro mercantil. Entonces, no nos interesa todo eso. Lo que nos interesa es que miren que nos hablan del interés social. El artículo 301 dice: la cesión del interés social se tendrá como una reforma del contrato social, aunque se haga a favor de otro socio, pero el cedente no quedará liberado de su responsabilidad por las obligaciones sociales anteriores, sino transcurrido un año desde la fecha de la inscripción de la cesión. Miren ustedes que estos 3 artículos que hemos leído nos habla del
interés social. Allí se refiere al capital que aportan los socios. Y en la sociedad colectiva, el capital recibe el nombre de partes de interés. De interés social de igual valor. Ajá, correcto. Partes de interés. Ese es el nombre que recibe el capital social. Entonces, se divide en partes de interés. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Y qué es eso de una parte de interés? ¿Qué es eso de una parte de interés? Es la gran pregunta. Son partes, profe, son cuotas con intereses, creo yo, ¿no? ¿Cuotas con intereses? No sé, interés. Lo que pasa es que yo había buscado, porque yo pensé que a mí me tocaba la colectiva, y decía que cuotas de interés social de igual valor que debe ser pagado en su totalidad al momento de su constitución, de la constitución de la sociedad. ¿Qué dice Fer? ¿Qué serán partes de interés? Profe, no, la verdad no tengo esa duda ahí, precisamente estoy mirando a ver si encuentro algo sobre eso, porque tengo esa duda ahí sobre eso. O sea, no sabría cómo decirlo, incluso... Y estás donde el señor que lo sabe todo. Prácticamente, profe. Ese Fernando sí es la embarrada. Bueno, las partes de interés social son los aportes que los socios hacen en la sociedad colectiva. Y entonces esos aportes se fraccionan en cantidades iguales. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con cantidades sencillas, ¿sí? Con cantidades sencillas. Yo, Marco, socio de una colectiva, aporto 1,000 pesos. Aporto 1,000 pesos como capital social a esta sociedad. Y como es una colectiva, entonces en los estatutos se tiene que establecer el valor de las partes de interés, es decir, la forma en que se va a dividir el capital social. Entonces, si yo en los estatutos, en el acápite, en la parte de capital, digo que el capital se va a dividir en partes de interés de 50 pesos, todo lo que se aporte a la sociedad se va a dividir en partes de interés de 50 pesos y resulta que yo aporto 1,000 pesos a esa sociedad, ¿cuántas partes de interés tengo en esa sociedad? Ya, es como un tipo de, es por decir, usted es el que tiene más acciones en esa empresa, algo así. No. ¿Por el mismo aporte? ¿No? No. Sigue el ejemplo que es un ejemplo sencillo matemáticamente. En los estatutos se pactó que en la sociedad colectiva Marco Tigreros y compañía, el capital social se iba a dividir en partes de interés de 50 pesos. Y resulta que el socio Marco Tigreros aportó 1,000 pesos. Pregunta, ¿cuántas partes de interés tiene el socio Marco Tigreros en esa sociedad colectiva? Tiene 20 partes. Sí, señor. Tengo 20 partes. Si yo aporté 1,000 pesos y los estatutos dicen
que las partes de interés son de 50 pesos, entonces tengo 20 partes. Ingrid aportó 2.000 pesos de capital. ¿Cuántas partes de interés tiene Ingrid? 40. 40, sí señora. Ingrid, ¿te la estás pillando o no? Sí, profe, o sea, sí, yo me la estoy pillando, sino que a lo que me refiero es que obviamente ahora la pregunta, en el momento de repartir lo que son las ganancias, de obtener las ganancias, obviamente se van a recibir más. Sí, claro. Sí, es como el que... Claro, de acuerdo a las partes de interés que tú tengas, pues así mismo se hace la operación, se hace la regla de 3. Y entonces Profe, así mismo, el que tenga más partes de interés, pues va a recibir mayores dividendos después de pagar todas las obligaciones. profe. Yo pensé que eso era equivalente, profe. O sea, dentro de todos los socios tenía que ser equivalente el aporte de todos. O sea, nadie iba a No, tener más o tener menos. no necesariamente, no necesariamente. O sea, bueno, yo entendí lo que usted me dice. Ahora yo digo, es algo parecido como por decir, en los estatutos se coloca que usted colocó 1.000 pesos y los demás solamente 50. Eso quiere decir que usted es mayoritario. Bueno, esa es otra cosa, pero en los estatutos no es necesario decir que yo voy a ser el socio mayoritario. Pero obviamente se va a reflejar que sí. Bueno, en la práctica sí, claro. En la Es que más práctica o menos, sí. eso era lo que yo estaba en lo que más o menos como que quería explicarle. Pero pues Ya, ya usted lo hizo de esa forma, ya entendí bien. ya. Ingrid, lo que sucede es que en los estatutos, y tú me acabas de dar una idea, ¿no? En los estatutos se podría establecer que no se admiten socios con capital mayor Inferior a los demás. mayor al 33% de las partes de interés, por ejemplo. Profe, pero ahí sería como se creó la sociedad, ¿o qué? Porque por Ese es decir, o sea, sí, porque es que uno va, en el cuando momento de la uno, creación, qué pena, en el momento de la creación, yo creo que de la creación de la empresa estaría, como dice el profesor, fijando esos estatutos Ajá, de que no correcto. todos pueden aportar más de 5 pesos. Ajá, sí, correcto. Se sí, puede porque es que cuando establecer uno, de mutuo acuerdo lo que acabo de indicar. Ningún socio podrá tener más del 33% de las partes de interés. Se ya, puede establecer claramente en los estatutos. ¿Para qué? Para que sea una sociedad más democrática. ¿Sí? Profesor, pero Dime. entonces, según eso ya vendría pareciéndose un poquito a la parte del capital de lo que es en las compañías limitadas, porque dice que todos los socios tienen que poner por partes iguales en el momento de la constitución. Eso vendría siendo algo parecido. Ingrid, todavía no nos vamos a Es las que limitadas. ya tengo abierto eso ahí, entonces estoy Bueno, leyendo. todavía no nos vamos porque yo lo que quiero es que entendamos bien primero esta, ¿sí? Ok, profe. Lo que quiero es que entendamos bien, si lo entendemos bien, luego vamos a entender fácilmente y además ustedes como son los que van a llenar ese cuadrito, ustedes lo van a profe, llenar. Dime. o sea que por estatuto yo puedo poner que todos los socios pueden tener todas las partes iguales. Sí, sí, señor. Sí, por estatutos se podría colocar la cláusula que los socios deben tener todos igual número de partes de interés. Sí, claro, eso se puede pactar, indudablemente. Claro, clarísimo. Y O si yo sea no que sé, todo el capital que se recoja para capitalizar la empresa tiene que ser, bueno, eso sí Sería ya tiene que ser socio. por partes iguales. ¿Sí? Por partes iguales. Por ejemplo, si 5 socios, 5 consanguíneos son los que constituyen una colectiva, entonces se establece que todos hagan el aporte, por ejemplo, por decirte algo, de 10 millones de pesos. Sí, señor.
igual. Entonces, si todos hacen aportes de 10 millones de pesos, entonces todos van a tener las mismas partes de interés. Y eso se traduce luego a lo que se establezca en los estatutos, el valor que va a representar cada parte de interés. Si cada parte de interés va a representar 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, en fin, ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan leyendo y vayan conociendo un poquito más de las sociedades, que son como los mismos principios. Es lo mismo, por ejemplo, de las acciones, ¿sí? Las acciones tienen algo así como los mismos valores, y lo que pasa es que va a depender de cuántas acciones tiene cada socio. Entonces así van a ser sus dividendos. Dime, Fer. Profe, cuando una empresa se crea por el valor mínimo, porque cuando uno va a registrarse en Cámara de Comercio, a uno le dicen que si va a registrar la empresa por el valor mínimo. Ajá. Entonces ahí, por ejemplo, 200.000, por decir. Sí. Y si uno quiere capitalizar su empresa, por ejemplo, a 1 año, 2 años, y bueno, listo, entonces entraron mis hermanos, por decir, a ser socios míos. Entonces vamos a capitalizar la empresa y cada socio entra con una cuota de 10 millones, por decir. Sí. Entonces en 1 año yo ya debo tener 10 millones de pesos para capitalizar mi empresa en 1 año. Ajá. Entonces habría que hacer algún cambio ante eso, porque si yo creé mi empresa con el valor mínimo y voy a capitalizarla. Sí, claro, tienes que hacer reforma de estatutos, claro. A no ser que desde el principio establezcas esa posibilidad. ¿Sí? A no ser que desde el principio establezcas esa posibilidad. Por ejemplo, en la sociedad colectiva, tú puedes tener en los estatutos esa posibilidad de quedar, digamos que, entre comillas, debiendo la capitalización. No es indispensable pagar en su totalidad al momento de la constitución de la sociedad todo el capital social. Entonces, si tú con tus hermanos tienen previsto que van a ingresar o que van a conformarla, van a entrar a formar parte de la sociedad dentro de 10 años, o son los mismos hermanos y que dentro de 2 años, o dentro de 1 año, van a aportar, van a hacer más aportes de capital, entonces constituye la sociedad de una vez por ese capital, y la ley o lo referente a la colectiva establece que no es indispensable pagar en su totalidad todo el capital, pero eso sí, tienes que establecer en los estatutos la época en que se va a aportar el capital pendiente. ¿Sí? La sociedad colectiva te brinda esa posibilidad. Pero si posteriormente toman la decisión que no van a aportar todo ese capital o que van a aportar más capital, allí sí es necesaria una reforma estatutaria. Pero si inicialmente así no hayan aportado todo el capital, dicen dentro de 6 meses o dentro de 1 año, la sociedad va a tener como aportes a capital tanto, entonces eso es posible. Eso es posible, constituir la sociedad bajo esa premisa. ¿Ok? Ya, ok, profe. Sí, señor. Bueno, señor, bendito sea Dios. Ahora, esa Ingrid como se ríe, gozas, ¿no? No, profe, pero ¿cómo va a decir bendito sea? Bueno. Profe, tengo una pregunta. A ver, dime. Con esa sociedad colectiva, bueno, listo, yo soy parte de esa sociedad, pero yo quiero meter uno de mis hijos. ¿Tienen que ser mayores de edad? No necesariamente. No necesariamente, porque si tú incluyes a uno de tus hijos menores, entonces tú puedes oficiar como su representante legal. Ok. ¿Qué más plata? Bueno, ahora sí les voy a explicar lo de la responsabilidad.
Ingrid, ¿tú has en algún momento, has servido de codeudora? Sí. Fernando, ¿en algún momento has servido de codeudor? Señor. Ajá, ¿y cómo les ha ido? Bueno, a mí bien y aunque de mal También. genio a veces, pero bien. En cambio, yo sí tengo una espaldita para eso, pero mala. A mí me han tumbado. En estos tiempos ya no se puede servir de codeudor a nadie. Bueno, ¿y en qué consiste esa figura del codeudor? Recuérdeme en un poquito. Pues si el deudor no responde por la deuda, le toca responder a uno. Ajá, correcto. Entonces, esa es la responsabilidad solidaria e ilimitada. Ya me lo contestaron. Listo. Que cualquiera de los socios responde por los negocios sociales. Cualquiera de los socios. Por eso es que esta sociedad es de personas, porque teóricamente, óigase bien, teóricamente, un consanguíneo mío no iría en contra de los intereses de la sociedad, ¿cierto? Teóricamente. ¿Sí me hago entender? Entonces, teóricamente existiría esa seguridad de que al ser familiares, todos tendrían los mismos intereses y ninguno se iría a aprovechar de los demás o de los hermanos o del papá o la mamá o del tío, que todos harían una administración correcta y ética de la sociedad comercial, teóricamente, ¿no? Entonces, por eso es que se presume, hago énfasis teóricamente, que al meter un extraño a la sociedad, ese extraño podría causarle un daño a los intereses económicos de la sociedad. ¿Me hago entender? Para volver a decir bendito sea Dios. O ahora sí no le doy la bendición. ¿No entendieron? Sí, no, claro, obvio, profe. Bueno. Pero no se enojen, pues, no te enojes, Fer. No te enojes. No. ¿Qué dice Margot? Que llegó. ¿Qué dice? Pobrecita con el trancón. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Pues yo bien, Margot, pero triste porque te perdiste la tutoría. Ya nos vamos a ir a dormir. Sí, profe, qué pena, es que recientemente me cambié de residencia y no, me tocó súper lejos. Y esa vía está horrible. ¿Y dónde vivías antes? En Valle de Lili, en Cali. No, verdad que tú eras vecina mía, pero ¿cómo se te ocurre, Margot, hacer ese cambio? Y ahora me tocó Pajamundí, no, es una lejanía. No, terrible, Margot. ¿Por qué no te quedaste acá de vecina mía? Profe, cosas de la vida. Y tú trabajas aquí en Cali, claro, en una terpel. Sí, señor. Sí, ahí en Ciudad Córdoba trabajo en una terpel. Cerquita de aquí del Valle del Lili. Sí, claro, me quedaba súper cerca la casa. No mejoraba nada. No, Margot, por favor. ¿Por qué no te regresas? Ganas tengo, profe, no me faltan. Bueno, listo. Margot, esperemos que el video de la tutoría pueda funcionar y entonces lo puedas ver porque Fernando e Ingrid han hecho una tutoría muy buena el día de hoy y lo han entendido todo muy bien. Con bendiciones y todo. Con bendiciones y todo. Entonces ya les di el ejemplo de la sociedad colectiva. Entonces, tarea, muchachas y Fernando. Les toca que ir completando, por favor, el resto del cuadrito, poco a poco.
cosa que en las tutorías que vienen vamos a ir revisando estos aspectos principales y aclarando algunas dudas. ¿De acuerdo? Ok, profe, una. Bueno, ha sido un placer. Nos hemos gozado, hemos disfrutado la tutoría del día de hoy. Recuerden que dentro de 8 días hacemos un pequeño ejercicio escrito, ¿no? Ya tenemos más cositas aquí para casitos, para hacer más casitos. Bendito ¿Listo? sea. Bendito sea Dios. Bueno, si ustedes se comunican con Carolina, díganle por favor, voy a mirar a subir el video lo más pronto posible, sí, a subirlo, porque eso hay que subirlo a YouTube y si lo permite, entonces se lo envío lo más rápido para que puedan revisar nuevamente. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe, vale, muchas profe, gracias. gracias. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos para que continuemos resolviendo las dudas que tengan. Recuerden, la tareita ahora es ir completando ese cuadrito. Yo se lo mandé, ¿no? Todos lo tienen, ¿cierto? Sí, señor, llegó el correo. Sí, profe. Eso llegó al correo. Entonces lo van llenando, por favor, y dentro de 8 días vamos revisando con el código y ustedes me van mostrando a ver a las conclusiones que fueron llegando y vamos despejando dudas que haya. Bueno. Listo, profe. Vale. Muchas gracias, profesor. Que Chao. pase buena noche. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, profe, igualmente. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao.